Capítulo 17. Guerra en el cielo y la historia hasta ahora. Momonga y 5 de sus compañeros en línea han sido arrojados a un mundo completamente nuevo, un lugar oscuro y miserable. Aquí, sus cuerpos se han convertido en el de sus avatares, seres monstruosos que habían sido adorados por sus antiguos sirvientes de la Avn, que eran los responsables de llevar a este mundo al caos en primer lugar. Después de su destrucción de un lugar horrible llamado Crossroads, los jugadores se han separado, cada uno para explorar el nuevo mundo a su manera. Momonga ha llegado a las profundidades de Nazarick, pero espera una sorpresa. Y ahora, con la historia. Su mandíbula cayó en shock. ¿Qué es esto? ¿En serio estás haciendo una broma, Ulbert-san? No le sonó divertido a Momonga. El demonio envuelto en sofisticadas galas levantó las manos y se encogió de hombros. ¿Por qué debería bromear, líder del gremio? Ya me conoces. Solo los bufones se ocupan de esas cosas, y yo no soy un bufón. ¿Estás traicionando al gremio, Ulbert-san? Ulbert negó con la cabeza. Por supuesto que no. ¿Por qué demonios te haría pensar eso? Entonces, ¿tienes algún problema con la forma en que estoy manejando a Inzoalgoun? Tú eres y siempre has sido lo que el gremio ha necesitado como su líder. Ulbert suspiró. No. Esto es diferente. Lo que estoy pidiendo es la oportunidad de marcar un pequeño feudo propio. Este Nazarick debería funcionar muy bien como un subterritorio bajo mi dominio. Y no teman, seguiré siendo tu vasallo más leal en Ainzoalgoun. No me revelaré como un ingrato impudente. ¿No te parece razonable? No fue así, le dijo el inexistente cerebro de Momonga. ¿Por qué debería reclamar Ulbert algo que pertenecía a todo el gremio? Nada de esto tenía sentido. Espera, ¿fue esta la razón por la que Ulbert había querido acompañarlo? Momonga pensó con suspicacia. Entonces, ¿qué dices, Momonga-san? Si quieres, retiraré el desafío con gracia, si me das este Nazarick. Momonga decidió probar otra táctica. Ulbert-san, acabamos de llegar a este extraño mundo donde nada tiene sentido, y todo lo que quieres hacer es jugar a ser un rey. ¿Quieres que nos matemos unos a otros por tonterías, es eso? Ni siquiera estamos seguros de qué es exactamente este lugar, o qué estamos haciendo aquí. No podemos darnos el lujo de estar jodiendo. La frustración había llegado a Momonga, pero no al punto de que su naturaleza no muerta pudiera reprimirla. Ulbert se rió entre dientes. Oh, pero Momonga-san, hablo en serio. Tienes razón al decir que ya no es un juego. Estoy de acuerdo, esto ya no es un juego. Y es por eso que necesito a Nazarick. Tendré que usarlo. Que nadie más sabe. ¿Y qué es eso? Ulbert mostró unos dientes afilados en una sonrisa. Bueno, eso estaría diciendo. Momonga lo fulminó con la mirada, frustrada. Se sintió atrapado, como si lo hubieran pillado en público con este ridículo disfraz de traje de túnica, y todos se reían de él. Ahora sintió el estrés acumulado de llevar esta segunda vida. Enfrentarse a Ulbert había destrozado algo en su percepción, y ahora veía la fea verdad que yacía enraizada en el plano llamado realidad. Había un humano detrás de la entidad llamada Momonga. También había un humano detrás de Ulbert Lenoble. Y como Momonga, Ulbert solo era humano por ser egoísta. Por ser irracional. No pudo ceder aquí. Su posición como maestro de la hermandad estaba en juego. No podía simplemente tomar la palabra de Ulbert, por lo que no podía simplemente entregarle sin cuidado a Nazarick sin luchar. Este era su gremio, maldita sea. Cuando todos se habían ido, cuando él había sido todo lo que quedaba, ¿quién había sido el que cuidaba cada maldito ladrillo? ¿Que había sido el que dejó atrás para asegurarse de que era una casa para que puedan volver a? Me gustaría poder mensaje a alguien, pensó. Pero Ulbert se daría cuenta y podría usar una de las muchas formas de bloquear su comunicación. Ahora, con la rendición fuera de la cuestión, Momonga centró su mente y volvió la atención a la conversación. ¿Estás seguro de que deseas hacer esto, Ulbert-san? Preguntó. Soy un dios, después de todo. He aprendido nuevos hechizos, nuevas habilidades que aún no le he contado al gremio. ¿Estás seguro de que deseas desafiarme? Ciertamente, sería interesante ver si los títulos de deidad o desastre mundial realmente importan. ¿O es ese el rol de los que usan esos títulos? Tú mismo dijiste que no querías pelear conmigo mismo, o que Tócame que había adquirido títulos tan increíbles, ¿verdad? KKH. Ese fue ciertamente el caso, incluso en ambos juegos de Yggdrasil. Era difícil siquiera contemplar ir contra tales monstruos de jugadores.
Mejor admirarlos de lejos, de hecho, como camaradas, que como personas para ir en contra. Y Ulbert, quien había reclamado el título de World Disaster 2 veces en 2 juegos, era absolutamente alguien contra quien no quería pelear. Solo he oído rumores y especulaciones, pensó. Incluso entre nuestras camarillas de lanzadores de magia, nadie sabía realmente las capacidades completas de Ulbert, excepto tal vez el Punito Moresan. Pero estoy seguro de que Ulbert también pensó como yo, por lo que no le habrá revelado todo su arsenal de poder. La única información segura acerca de sus habilidades era el papel que le habían dado durante los eventos del gremio. Después de los continuos ataques, Ulbert era uno de sus mejores jugadores, pero era propenso a quedarse sin mana fácilmente después de los ataques continuos, lo que significaba que los enemigos ya habrían sido derrotados. O comodines como el actual Buku Chagama se hizo cargo de él. Era un estilo de juego imprudente, pero Ulbert nunca parecía fallar en derribar a los enemigos del gremio. Nunca lo vieron agotado hasta el borde. Momonga tenía contramedidas para tratar con todos los demás miembros de Ainzo Algoun. Era una contingencia que guardaba para sí mismo, con motivo del control mental por un objeto desconocido o una simple traición humana. Era algo que Punito Moe había impuesto a todo el mundo, incluso. No estaba seguro de si sería suficiente. Muy bien. No podía simplemente tomar este desafío acostado. Como el maestro del gremio, tenía la responsabilidad hacia su gremio y hacia todos los que estaban dentro de él, incluso si la amenaza esta vez provenía de un compañero de gremio. Acepto formalmente este desafío y los términos, Ulbert. Si gano, debes prometer nunca volver a intentar algo así, ya sea aquí en este nuevo mundo, o si alguna vez volvemos al nuestro. Si pierdo, sí, este Nazarik es tuyo. Acepto los términos, dijo Ulbert, un poco demasiado rápido. Entonces, como desafiados, tengo el derecho de dictar nuestro campo de batalla, dijo Momonga. Como debe ser, dijo Ulbert, asintiendo. Momonga notó que ya estaba flexionando sus dedos. Momonga casi nunca se involucró en duelos personales, pero había visto que una buena parte de los demás lo hacían. Había todo tipo de reglas y códigos que seguir, y que fueron aplicados por el juego en sí. Una vez aceptado, surgiría un área pequeña alrededor de los duelistas, que ningún otro jugador podría pasar, asegurando un juego relativamente limpio. Por lo tanto, estos fueron diferentes de los intentos improvisados de PKO-PKK, donde la sorpresa y la astucia fueron clave y el honor fue solo para los malvados dominados, o aquellos que podían pagar artículos en efectivo. Por ejemplo, un duelo debe iniciarse solo en ciertas áreas del mundo del juego. Esto excluyó a las personas que hicieron duelos de imitación para que uno o ambos jugadores pudieran hacer cosas ilegales e involuntarias, como impedir el acceso a un área solo porque había un duelo. En este caso, la capacidad de negación del área fue útil para evitar víctimas entre los leales a Nazarik, que aún miraban con asombro al par desde el otro lado de la cámara. Entonces, ¿qué campo de batalla debería convocar? Él pensó. Siempre fue bueno elegir de acuerdo con las fortalezas de uno, por ejemplo, un cementerio era un buen lugar para luchar por él, ya que la construcción de Ainz podía aprovecharse fácilmente de los bonos en esa área. Un jugador de karma positivo, por otro lado, elegiría el interior de un templo santificado, para aumentar su ventaja. Sin embargo, un cementerio sería una mala idea, pensó Momonga con furia. Como un heteromorfo, y una variante de la especie demoníaca, Ulbert probablemente también obtendría una bonificación. Y también tengo que ser consciente del plan de juego, pelear en una colina, por ejemplo, sería ventajoso si se las arreglara para llegar a un lugar más alto, pero sería malo si Ulbert llegara primero. Ah, entonces eso deja. El escenario será el último destino. Inmediatamente, los alrededores a su alrededor desaparecieron, como si fueran atrapados por un gran vendaval. El piso, el trono, las paredes y el techo dentro de cierta área desaparecieron, dejando una neblina blanca. Estaban volando por encima de ese gran vacío blanco, aunque ninguno de los dos había lanzado Flea. Un momento después, el color regresó, como una ola rompiendo a través de las arenas, y luego hubo una gran plataforma dorada, flotando sobre un vacío oscuro y sin forma. La plataforma estaba amurallada alrededor por una simple cerca plateada, y el área interior era plana y relativamente sin rasgos distintivos. El último destino antes del renacimiento. El último recurso para los duelistas que desean un campo de juego literalmente nivelado.
Aquí no había karma ni aumentos de atributos, ni fuerzas elementales de las que recurrir, ni riesgos repentinos a los que recurrir, solo un área plana sin rasgos, donde las paredes serían suficientes para acorralar a los duelistas dentro de sus límites. Ah, esta etapa. Qué amable de mi parte, mi querido director de la cofradía, dijo Ulberts. Ahora que estaban dentro del campo de duelo, Momonga se tomó un poco de tiempo para admirar la forma casi maravillosa en que la realidad se reorganizó a su alrededor. En su vida nunca había visto algo así. Aunque parecía que Ulbert no tenía tales pensamientos elevados. ¿Comenzamos, Guildmaster?, preguntó, con una reverencia, interrumpiendo los pensamientos de Momonga. Debajo de su larga túnica negra que fluía, Momonga apretó los puños de sus huesos. La tensión surgió. Luego, también, vino la ira, feroz y hirviente. Incluso de pie, Momonga podía sentir la palpable amenaza que representaba el desastre mundial. Le hizo enfermar incluso contemplar la idea de luchar contra él. No, todavía no, dijo Momonga, tan tranquilo como pudo. No hemos establecido reglas básicas. Propongo. No hay elementos en efectivo. Era bastante fácil de olvidar, pero Yggdrasil 2.0 había sido un lugar tan competitivo como su predecesor. La tienda de efectivo siguió siendo un ejemplo notable, ya que las batallas podían ser trivializadas con la aplicación correcta del dinero. Momonga tenía eso sí, sin embargo, se arriesgaría a no poder usarlos en caso de que Ulbert tuviera sus propias acciones. Hecho. No hay artículos en efectivo. Además, no hay habilidades o habilidades divinas, específicamente aquellas que te dieron cuando ascendiste. Hecho, respondió Momonga. Él no estaría confiando en ellos de todos modos. Lo mismo ocurre con cualquier habilidad, hechizo o habilidad que hayas ganado como el desastre mundial. De acuerdo, dijo Ulbert, aunque parecía decepcionado. No hay pérdida permanente o intercambio de artículos. No hay muertes. Ulbert levantó una ceja. Momonga-san, ¿recuerdas que este es un duelo entre los miembros del gremio? En el juego, los duelos intragremios no fueron fatales, solo dejaron al perdedor con un HP. Solo trato de cubrir las bases, dijo Momonga en voz baja. En este mundo, cualquier cosa era posible. ¿Estás de acuerdo? Bien, bien. No hay muertes, estoy de acuerdo. Aunque estoy bastante seguro de que cualquier sistema que se encuentre aquí definitivamente mantendrá la regla del gremio. Veamos ahora, el límite de tiempo es de 2 minutos. Que sean 3, dijo Momonga. Ah, ¿tienes algo en la manga? Muy bien. Momonga eligió ese número para tratar de asegurarse de que Ulbert no podría mantenerse a sí mismo. Algo más y prácticamente admitiría su estrategia preliminar, agotar a Ulbert de su maná por desgaste. Lo último para mí. La palabra para rendirse es que Ainzo Algoun reinará durante 10.000 años, y que todo florezca bajo su reinado. Fue un bocado, pero se aseguró de que ninguno de los duelistas pudiera forzar una rendición mediante el control mental. El control mental se rompería de antemano, o no duraría mucho para que la persona afligida diga todo el asunto. Está bien, eso es razonable. Por supuesto, significa que el uso de hechizos que silencian el habla de forma permanente o la capacidad de comunicarse de cualquier manera a través de palabras o escritura está prohibido. Momonga dudó, esto efectivamente prohibió los hechizos de silencio, que eran cruciales en una batalla entre los lanzadores. Tampoco significaba desmembramiento, ya que eso afectaría la capacidad de escritura. Excepto los hechizos que tienen tal efecto como efecto secundario, enmendó Momonga. Bueno, entonces, si eso es todo, entonces podemos comenzar. Como retador, dictó la señal. Ulbert sacó una hoja, luego la dejó ir lentamente hacia el suelo. Esta es la primera hoja que arranqué de este nuevo mundo. Cuando esto toque el suelo, la batalla puede comenzar. Nunca olvidemos. Esta es nuestra realidad ahora. Es posible que todos nos quememos en el vórtice de nuestro poder, solo tan fácilmente como esta hoja insignificante. Momonga apoyó sus hombros, su mente ya estaba corriendo para comenzar a formular sus primeros movimientos. Aunque su sabiduría oscura le otorgó acceso a muchos hechizos, todos se inclinaron hacia su estructura de nigromancia y, lo que es más importante, su papel de curación. La técnica estándar Time Stop estaba fuera. Cualquiera de los dos tenía contramedidas para tal juego. Mesmerice Combo Enfeeblement y luego un mayor despido también fue eliminado. No estaba seguro de si Ulbert tenía una contramedida, pero Mesmerice era un hechizo fácil de resistir. No, usará hechizos destructivos para terminar la lucha rápidamente.
¿Tendré que luchar defensivamente y esperar? Extrajo de su conocimiento y memoria, incluso mientras observaba el inevitable descenso de la hoja. Grifo. Con un pequeño sonido apenas escuchado, la hoja verde se encontró con el piso dorado. Pues bien, que comience la batalla. Ulbert gritó, cuando las llamas estallaron a su alrededor. Era una visión intimidante, especialmente para alguien que no estaba acostumbrado a verla. Pero Momonga lo reconoció fácilmente como una de las animaciones de victoria de Ulbert, llamativas pero sin ningún efecto en el combate. Sin embargo, Momonga no perdió el tiempo mirando boquiabierto y silenciosamente lanzó varios hechizos de protección sobre sí mismo. Le costaron un poco más de maná, pero a diferencia de cuando todavía era el comodín en Yggdrasil 1-0, en realidad tenía mucho más de lo que basarse. La mayor parte se agotó en actividades de gremio cuando tuvo que ejercer una gran cantidad de maná para proteger y curar a todo el grupo al mismo tiempo, pero era ventajoso ahora que se enfrentaba a Ulbert 1 a 1. ¿No convocarás a tus legiones, oh maestro de los muertos? No tengo que responder a eso. Te agradezco por tu generosidad. De repente, Ulbert apareció a pocos pies de distancia, tal vez habiendo usado el teletransportador. A cada lado de él había objetos macizos, en forma de puño, grandes como rocas. Ulbert hizo un movimiento de puñetazo, lanzando una piedra contra Momonga. Puños escarpados de la estrella del norte. Pensó Momonga. ¿Entonces está tratando de matarme a golpes? Afortunadamente, Momonga estaba encantada contra el daño punzante, por lo que el hechizo no hizo mucho. Sin embargo, no sería bueno ser golpeado repetidamente por él, ya que no era el tipo para poder moverse fácilmente con su agilidad. Ola de rechazo. Gritó, y de sus dedos surgió una ola de fuerza, como una fuerte e irresistible ráfaga de aire que empujó a Ulbert hacia su posición inicial. Pensando rápidamente, Momonga luego lanzó runa magnética, que inmediatamente buscó el cuerpo de Ulbert y lo ató a su ubicación. Un momento después, Ulbert se levantó, sacudiéndose el polvo. Sus puños conjurados habían desaparecido, y había disipado la runa magnética con un perezoso gesto de su mano. Burnorai Torde. Momonga aprovechó el momento vacío para convocar a uno de sus muchos secuaces no muertos. Aparecieron a su alrededor, como gigantescas polillas atrapadas en el último momento piroclástico antes de la muerte. Los espectros gritaban criaturas etéreas y eran inmunes a la mayoría de los ataques. Los Burnorites también eran resistentes al fuego, un elemento para el cual los no muertos eran en su mayoría débiles. Oh, ¿estamos convocando minions ahora, eh? Puerta abisal. Ulbert levantó la mano y un gran círculo de invocación apareció ante él. ¿Crees que te dejaría? Dijo Momonga, ordenando a los espectros que cargaran. Reconoció que la puerta abisal necesitaba que Ulbert canalizara constantemente para garantizar que el hechizo fuera exitoso. ¡Qué mal, Gilneader! Se ha acelerado. Levántate, mi infierno demonio de los pozos más profundos. Un ser emergió de la puerta, elevándose sobre todos ellos con su altura. Parecía como si el mismo interior de un volcán hubiera dado a luz a una criatura con venas de magma pesadas, con una piel tan dura como una roca volcánica, y con una bocanada de calor abrasador. Un momento después, y la criatura abisal había ocupado sus espectros de quemadura. Momonga no se dejó distraer, el duelo aún continuaba, a pesar de los combates de los minions. Tal como lo predijo, Ulbert hizo una forma de pistola con la mano y comenzó a dispararle bolas de fuego. Activo mi encantamiento de fuego de los antiguos. Dijo, usando uno de los anillos en su dedo. Su resistencia al fuego se disparó, que incluso si cada bola de fuego de Ulbert golpeaba, él seguía encogiendo gran parte del daño. La expresión de Ulbert cambió. Se detuvo antes de disparar otra bola de fuego. La verdad sea dicha, maestro del gremio, dijo, el fuego es casi lo único que tengo en abundancia para usar contra los no muertos. Sin embargo, tengo una tintura para esta coyuntura en particular. Mire con cuidado, por favor, porque esta es la técnica que he utilizado para despachar a ese patético lanzador de reflejo mágico durante las finales mundiales. Space Bend. Ulbert metió la mano en el aire, pero parecía haber desaparecido, como si hubiera sido cortada. Entonces, Momonga sintió el peligro que emanaba de detrás de él, lo que lo hizo rodar hacia el suelo. La mano sin cuerpo de Ulbert flotaba allí, con los dedos flexionados. Una bola de fuego brotó de su dedo, aunque Momonga ya había saltado a un lado justo a tiempo. La mano flotante chasqueó los dedos, y desapareció. Reapareció justo enfrente de Momonga, apoyada contra su propio cráneo. Q.
La bola de fuego explotó, cegándolo ligeramente mientras rodaba hacia un lado. Solo había sufrido daños leves, gracias al fuego del hechizo. Escudo de fuego principal. Dijo Momonga, empujando su mano hacia adelante. Una esfera purpúrea lo rodeaba, desviando la siguiente bola de fuego que venía caliente desde su lado derecho. TCH, dijo Momonga, cuando la esfera se disipó de la peor parte del ataque mágico. Eso es bastante astuto, Ulbert-san, dijo Momonga. ¿Por qué? Gracias, respondió su amigo. Ambas manos estaban ahora presentes y no atravesaban el espacio, lo que alivió un poco a Momonga. Es una buena técnica para cubrir todos los ángulos posibles. No parece efectivo, observó Momonga. ¿Por qué? Porque todavía puedo curar el daño mediocre, explicó. Mientras que, por otro lado, estás obligado a gastar 2 hechizos separados solo para golpearme. Será bastante fácil desgastarte, dijo Ulbert. Para demostrarlo, empujó sus brazos hacia un lado, y ahora ambas manos desaparecieron en el aire. 2 pares de manos ahora dispararon 2 bolas de fuego justo en Momonga. Y eso no es todo. ¿Recuerdas esto? Su abrigo adornado, cuyo abrigo funcionó como un par de brazos extra, también se levantó y desapareció en el aire. Ahora, 4 bolas de fuego separadas llegaron gritando desde ángulos imposibles. Poder de muerte. Sombras envolventes. Momonga dijo, justo al mismo tiempo. Maldita sea. Con las manos ocupadas, no pudo contrarrestar el ataque de Momonga, que aceleró para el cuerpo de Ulbert. Su amigo gritó, y cayó al suelo. Por un momento, se olvidó del duelo por completo, antes de que Ulbert se pusiera de pie, riéndose. Un efecto de daño en el tiempo. Así que también tienes tus métodos, Guildmaster. Afortunadamente, yo también estoy bien protegido de esas cosas. Aunque Ulbert no parecía tan seguro, ¿era su debilidad realmente dañarse con el tiempo? No importa, continuó Ulbert. Solo necesito demostrar lo que quiero decir al desgastar la montaña. Pacto infernal. Hubo un rugido, como una repentina ráfaga de viento a través de un agujero estrecho, y allí Momonga vio una nube púrpura envolviendo al abisal. El infernal bramó de dolor cuando el hechizo cobró su precio. Su servicio terminó en una llama de fuego. Esa misma nube ahora inundaba el cuerpo de Ulbert. Momonga supo del hechizo. Fue un hechizo de alto nivel que fue impulsado por el karma negativo de 1, y que tuvo una variedad de efectos. Ahora no sabía qué tipo de efectos habían ocurrido, solo que Ulbert parecía complacido por el resultado. De hecho, incluso se estaba riendo, su voz resonaba como un maníaco, como si fuera un supervillano a punto de desatar algo vil. Duplicate. Space Bend. Después de que habló, 4 más de las manos de Ulbert emergieron del aire a su alrededor, desafiando toda lógica, y sin embargo, Momonga sabía lo que había hecho. Él sabía lo que venía. Ulbert repetidamente gritó duplicado, y aparecieron 10, 20, incluso más manos, para rodear a Momonga como una barricada horrible de manos agarradas y con garras. Imposible es lo que hubiera pensado Momonga. Se habría quemado a sí mismo de maná manteniendo tantos. Pero Ulbert debe haber usado el pacto infernal, sacrificando a un siervo de alto nivel en el proceso, solo para darse un excedente de incluso más maná del que era el límite. Mierda. Y él va. Floreciendo como estrellas a la luz del día, los muchos dedos que asomaban por los agujeros se encendieron con el resplandor del fuego. El brillo combinado iluminó la oscura forma de Momonga. Individualmente, no pudieron vencer la fuerza de su escudo, pero a un número tan grande. Toma esto, Momonga-san. Mayor maximización. Bola de fuego. Momonga entró en erupción en un penacho gigante de llamas calientes. Un largo y obstinado silencio reinó en el campo de batalla. Los leales ciudadanos de Nazarick observaban con asombro cómo el polvo se acumulaba en el campo de batalla ante ellos. Hubo pocas palabras para describir el gran ataque que se había desencadenado, así como los numerosos lugares de interés que acababan de ocurrir. Todo había abrumado sus sentidos, burlándose de sus recuerdos e imprimiéndoles todas las pruebas innegables. Por cualquier razón, sus maestros habían regresado. Y eran tan gloriosos y terribles como habían recordado. No necesitaban saber por qué luchaban los maestros, aceptando ya que todo estaba en el gran ámbito de los planes de los seres supremos. Eran como niños en presencia de sus superiores, más aptos para inclinar la cabeza y dejar que los maestros hablen y discutan cosas que estaban más allá de su comprensión.
La única duda que tenían, y esta duda era una cosa pequeña e insignificante, como un grano de arena en la playa, se preguntaba por qué Ulbert Talenoble estaba desafiando al maestro del gremio a una batalla. ¿Eso no indica discordia entre los seres supremos? El orden natural de las cosas, que había sido perforado en sus mentes, había sido interrumpido. Como todas las pequeñas dudas, desaparecieron rápidamente, porque su fe era absoluta. El maná del pacto gastado, Ulbert terminó cuidadosamente su cadena de hechizos. Miró, con los ojos entrecerrados, a la confluencia de cenizas y polvo. Elder Sign. Gritó, entonando un hechizo que había sido enseñado por Tábula Esmaragdina. Aumentó la suerte de uno a un nivel absurdo durante unos segundos, lo que potencialmente podría impedir un contrahechizo del enemigo. Por ejemplo, el rencor de Izanami tenía un porcentaje muy bajo de matar instantáneamente a alguien, pero cuando se usaba a la defensiva, cuando se usaba si se sabía que la muerte realmente estaba llegando, podría infligir la carga letal de una maldición en el supuesto ganador. El signo del anciano era uno de los que podía contrarrestarlo, al elevar la suerte como contador. Después de unos momentos, el polvo se asentó, y no llegó ningún ataque. En cambio, Ulbert silbó ante la vista. Los espectros, que una vez solían luchar contra su abisal, ahora rodeaban a Momonga como una bola de cordel de fuego. Casi había olvidado que todavía estaban activos. Por un segundo, Ulbert quedó impresionado por las imágenes. La capa negra de Momonga parecía rebosar almas etéreas y chillonas a cada segundo, cada una convirtiéndose en una ola de voluntad que giraba alrededor de su amo como una mota de polvo. Todo mientras los rostros atormentados parecían aparecer periódicamente del cuerpo de Momonga, como si ansiara ser liberado. Barricada de los malditos, entonó Momonga. Después de una breve pausa, Momonga continuó, gracias, Ulbert-san. Sin tu asombrosa exhibición, nunca habría probado este hechizo mío. Es algo incómodo, algo que acabo de captar para mi compilación. Solo en esta situación. Tiene un uso. Levántate, mi legión perdida. El ruido de huesos y los gritos de 1000 guerreros fantasmales anunciaron su llegada de la nada. Aparecieron en formaciones cuadradas frente a Momonga, erizadas con poderosas armas y armaduras. Cuando Momonga señaló, se movieron como uno solo, levantando sus escudos y apuntando sus armas a su enemigo. Esos números no tienen sentido, dijo Ulbert, sonriendo incluso ante tales números. Contra un maestro de la destrucción, también pueden ser montones de polvo delante de mí. Orbes gemelos de energía pura y crepitante aparecieron en sus palmas, que lanzó sin piedad a las filas que avanzaban. Las magias reprimidas estallaron en rayos y rayos de devastadora destrucción, marcando una cicatriz en la arena y vaporizando líneas enteras de las legiones de Momonga. Y sin embargo, los sobrevivientes avanzaron, incluso cuando el dios de la muerte tejió nuevos hechizos desde atrás. Efigie mórbida. Dijo Momonga, formando un gigantesco cráneo sobre el campo de batalla. El cráneo abrió su boca, y de su inexistente garganta salieron gritos de una agonía tan desolada que incluso Ulbert fue sacudido hasta su centro, obligado a detenerse y lanzarse un antimiedo sobre sí mismo. Piercing, Maximize, Glutonous. Magin Missile. Los rayos de energía blanca crepitaron, rompiendo el cráneo ofensivo y lloviendo destrucción pura en la posición de Momonga. Momonga levantó su barricada, aunque muchos de los espectros se perdieron ante la furia desatada del desastre mundial. De los oscuros reinos del odio y el miedo surgieron los nuevos secuaces de Ulbert, una horda de charlatanes, gruñidos de demonios que se lanzaban a las filas de los no muertos. Momonga reforzó a sus propios súbditos en respuesta. Una nube rica en energías no muertas inundó sus legiones, refrescando su vigor y otorgándoles protección de las hordas. Aunque no se habían dado cuenta, su campo de batalla elegido se había expandido para acomodar la llegada de tantas tropas. Y aún más vinieron acudiendo a las banderas de cualquiera de estos monstruosos duelistas. Del lado de Momonga, nuevas legiones llegaron en formaciones disciplinadas, con sus armaduras y armamento fríos y brillantes contra el fuego infinito de su enemigo. Sus estándares fueron elevados y orgullosos por encima de sus filas, adornados con sellos de origen desconocido. Marcharon hacia adelante con un coraje implacable, aunque muchos de ellos morirían antes de llegar al frente. Lucharon y mataron con una eficiencia despiadada, inmunes al efecto de los horribles aspectos que asaltaron sus filas. Enfrentarse a ellos era un lanzador mágico de inmenso poder y furia, que no era un verdadero invocador.
Y sin embargo, cuando sus hechiceros azotaron a los ejércitos amasados, cuando torrentes de llamas ardientes azotaron las filas de los no muertos, y cuando los meteoros chocaron contra las hordas esqueléticas, las consecuencias de estas energías destructivas atraían naturalmente a los habitantes del caos y la destrucción. Bandas de demonios menores correteaban a través de las formaciones, arrojando risas y llamas mágicas a los pies de las legiones, criaturas tejidas de la tierra y fuego primigenio emergió de cráteres de meteoros y lanzó un eco de desafío, mientras que una cacofonía de criaturas con cuernos y alas emergió de alquileres en la realidad para enfrentar a los muertos vivientes en combate mortal. Pero eso no fue todo. El dedo de Momonga se contrajo. Un sonido fuerte y sobrenatural resonó en el campo de batalla, como si fuera una bocina hecha a través de la magia más negra. Líneas de jinetes emergieron de las brumas, sus formas fantasmales e indistintas. Encabezando su número, había jinetes adornados con armaduras de construcción exquisita, sus caballos de ojos brillantes y armaduras gruesas, y cada uno llevaba la bandera con las normas de las naciones olvidadas. Fueron reyes, gobernantes y guerreros legendarios todos, algunos maldecidos para viajar eternamente por los caminos entre la vida y la muerte, algunos bendecidos por las antiguas deidades con el destino de una guerra sin fin, incluso mucho después de la muerte. Llorando gritos de batalla en un centenar de idiomas diferentes se cargaron a la multitud demoníaca, fluyendo a través de espacios donde las legiones no podían ir haciendo inmensos agujeros en el ejército enemigo. Un destello brilló en los ojos de Ulberts. Criaturas engendradas de las pesadillas más oscuras, surgieron piedras malditas que el hechicero hizo que llovieran en el campo de batalla. Sus músculos eran gruesos de masa y tendones, y sus cabezas se llenaron con la promesa de una matanza sin fin. Eran burlas de hombres y demonios, creados quizás por un ritual repugnante y prohibido, y eran mucho más altos que las legiones que enfrentaban. Iluminados por los hechizos de su maestro que se arrastraban como cometas sobre ellos, se encontraron con las legiones interminables, aplastando y resoplando y estampando y causando mucho ruido fuerte y destructivo. Sus hechizos continuaron, y también la cantidad de fuerzas que llegaron al campo. Momonga hizo un gesto. Grandes y crujientes catapultas avanzaban, arrastradas por cosas silenciosas, con túnicas y lanzando cargas de almas vengativas. Ulbert sonrió. Gruñendo, golpeando perros del infierno con mandíbulas que filtraban magma, corrió sin pensar en la refriega, mordiendo y mordiendo. Los ojos de Momonga ardían. Los espíritus altos y encapuchados de los señores del nigromante y los psicópons del mestizo emergieron, prestando el conocimiento mágico de eones a la orden de su maestro. Ulbert chasqueó los dedos. Aparecieron aberraciones gigantescas, nudosas, encadenadas por una voluntad infernal, palos giratorios que aplastaban formaciones enteras en polvo. Momonga apretó los dientes. Espectros de sonrisas de brazos largos, sus capas deshilachadas agitadas constantemente por el viento inexistente, balanceaban guadañas enormes y dentadas, cada una lo suficientemente grande como para cortar en dos una montaña. Ulbert señaló. Señores elementales orgullosos, engañados por el antiguo pacto, llegaron a cumplir sus promesas desatando temibles piroclasmas. Por cada invocación, había un hechizo. Por cada hechizo vinieron aún más invocaciones. Una fuerza de bandoleros de aviadores llegó a Momonga, con la intención de interrumpir su apoyo. Con una ola casual, los demonios se convirtieron en no muertos, moviéndose así bajo el dominio de Momonga. Los chillidos se giraron y se lanzaron contra sus antiguos compañeros, antes de que sus cuerpos convertidos salieran de la bomba mágica cronometrada que Momonga había colocado sobre ellos, convirtiendo sus cuerpos en curas improvisadas para sus tropas y devastadoras explosiones de energía negativa para sus enemigos. Un momento después, una grieta estalló debajo de las legiones, la tierra tembló y se rompió bajo la fuerza de los pequeños volcanes que surgieron de debajo de la superficie. Las fuentes de llamas brotaban innumerables, rociando a los no muertos con su ardiente carga útil. El campo de batalla se convirtió en testimonio de la terrible fuerza de un desastre mundial plenamente realizado, una visión de su potencial destructivo. Mientras tanto, Momonga había logrado su propio negocio oscuro. Era un hechizo que técnicamente debería haber sido prohibido según las reglas del duelo, ya que involucraba los poderes otorgados por el sistema de la deidad. Sin embargo, el hechizo también estaba disponible para jugadores de nivel máximo, que habían adquirido ciertas habilidades. Era una representación de que uno había adquirido un estatus mítico en Yggdrasil y, por lo tanto, era una declaración de sus logros.
En cualquier caso, si Summon Herald fuera ilegal, seguramente Momonga no habría podido lanzar esto en absoluto. Soy Satrapi, Herald of Undead, le anunció la criatura. La figura le recordaba casi a Nemu, pero esa imagen fue desterrada rápidamente por su máscara de cráneo sonriente y las muchas alas negras que brotaban de su espalda. También se veía ligeramente transparente, reflejando su naturaleza etérea. Vete, pensó Momonga en su mente. El heraldo se disparó a través del ardiente campo de batalla, donde la última legión de Momonga se quemó en nada, y desafió a Ulbert en un combate cuerpo a cuerpo. Q. ¿Te atreves? Por una vez, Ulbert estaba desequilibrado. Aunque el heraldo solo tenía las estadísticas de un NPC mercenario de nivel mítico, todavía causaba estragos en su concentración. Era difícil ignorar la sensación de que uno estaba siendo arañado y pinchado por una tijera mientras elegía el siguiente hechizo. Era diferente del juego, donde podía ignorar alegremente las advertencias de alerta en su HUD y simplemente hacer algo más. Tal vez era la forma en que el heraldo le recordaba a su rival. O tal vez fue pura frustración por no poder defenderse de algo tan débil. Independientemente, Ulbert encontró su equilibrio momentos más tarde, e incineró al heraldo en cenizas. Y sin embargo, mientras sostenía el cráneo desintegrado en su mano, Ulbert se dio cuenta de que probablemente era una configuración. Demasiado tarde, intentó teletransportarse, pero las runas debajo de él se activaron y brillaron, con lo cual se levantaron cadenas a su alrededor. Las cadenas rodearon su boca, impidiéndole hablar, le ataron los pies y las muñecas, impidiendo el movimiento. Lo único que le quedaba a Ulbert era un hechizo silencioso, pero la trampa era demasiado inteligente para eso. Fiendseal, pensó furiosamente. Un hechizo muy simple, aprendido incluso antes del nivel 100. Solo fue diseñado para bloquear entidades como él, la especie heteromórfica a la que pertenecían los demonios. Por supuesto, tal cosa era inútil, ya que solo podía atar a un demonio a la vez. Había mejores versiones que podían atrapar a grupos enteros de demonios. Sin embargo, de lo que carecían esos hechizos de nivel superior era la certeza. Ulbert estaba seguro de que sus estadísticas de alto nivel le permitirían liberarse de cualquiera de esas trampas dirigidas a su raza específica. Sin embargo, el sello del demonio no tenía tales limitaciones. Solo podía atar a uno, y sin embargo, ataba incluso a los demonios de más alto nivel con facilidad. No me digas, dijo Ulbert. ¿Es esta tu contingencia? Sí. Dijo Momonga. Expreso mi gratitud a Punito Moe-san por la iniciativa Istaban. Oh, estoy seguro de que estás agradecido. La iniciativa Istaba. Un método de contingencia ideado y alentado por Punito Moe-san. En la casi imposible ocasión de que un miembro del gremio se convierta en un pícaro, todos los demás miembros del gremio deben estar preparados para usar sus habilidades y habilidades innatas para derrotarlos solos. Entonces se prohibió revelar tales métodos, incluso al propio Punito Moe-san. No era una cuestión de confianza. Incluso se dijo que era impensable, que el gremio sería traicionado por sí mismo. Y sin embargo, la posibilidad existía. Momonga lo tomó en serio, y había ideado las 40 estratagemas para tratar con los otros miembros del gremio, incluso con aquellos a quienes consideraba camaradas cercanos, como Peroroncino, o con quienes sentía cierta gratitud, como Touchme. Había asignado hechizos especiales para la ocasión. Uno de esos hechizos se había mantenido en reserva hoy, justo cuando había aceptado el desafío de Ulbert. El nivel bajo Fiendseal fue efectivo, pero difícil de configurar. Y solo podía lanzarlo una vez antes de que Ulbert lo supiera. Todos sus ataques desde que soportó el bombardeo de la bola de fuego de Ulbert, habían sido para llegar a este punto. Ahora bien, Momonga se acercó, cautelosa. Atrapado, Ulbert no pudo hacer nada más que mirar. Fuente de espíritu. La energía verde comenzó a salir del cuerpo de Ulbert, conectándose con el dedo extendido de Momongas. Spirit Font agotó la HP y MP hasta que no quedó nada. En el caso de este duelo, dejaría a Ulbert a un HP. Francamente, se sentía extraño hacer un hechizo de apariencia tan siniestra en un amigo, pero esto era necesario. Momonga se dio cuenta, a mitad de la batalla, de lo inútil que sería arrastrar a Ulbert. Su capacidad de curar instantáneamente sus propias heridas se vio comprometida por la serie de hechizos destructivos en el arsenal de Ulbert. Sospechaba que solo había visto una fracción de eso. Debo decir que me alegro por esta pelea, líder del gremio, dijo Ulbert. Su discurso fue entremezclado con asfixia de las cadenas que hacían cumplir la política de silencio.
Me alegro de que al menos me tomes en serio. Para mostrarme el poder de un dios, bueno, si fuera por ese tipo, suspiró. Bueno, parece que esta es mi parada. Momonga levantó una ceja inexistente, esperanzada. ¿Estás cediendo? Él se rió, no, solo activando mi propia carta de triunfo. Pacto infernal. De repente gritó. ¿Eh? Pero eso es, ¿cómo pudo él hacer un hechizo? Imposible. Oh, sí, es posible, dijo Ulberts. El sello del demonio hace imposible que los hechizos se lancen con éxito. Con éxito. Ahora, Momonga-san, ¿qué pasa si no puedo lanzar el pacto infernal con éxito? No puedes decir. Ulbert gritó cuando las llamas estallaron en todo su cuerpo. Como un animal asado vivo, se retorció y chilló. Alarmada, Momonga cesó la fuente del espíritu y se acercó. Oh, esto es increíble. Esto es, morir. Me estoy muriendo. Ulbert-san. El castigo de los oscuros aumentó y las llamas consumieron a Ulbert por completo, así como el hechizo que lo ataba. Ahora eso es más como eso. Ulbert dijo, ahora liberado de la encuadernación. Phoenix Reverse. De repente, las llamas adquirieron un tono más brillante, como si fuera el plumón de una hermosa criatura dorada. Un momento después, una figura saltó de las llamas. Si Momonga todavía pudiera oler, habría detectado el rastro de ceniza y azufre en el aire. Tal como estaba, reaccionó instintivamente, llevando a la barricada de los malditos a su alrededor. Entonces me mostraste tu contingencia, líder del gremio, dijo Ulberts. Todo su cuerpo estaba envuelto en humo negro. Permíteme mostrarte el mío. Aegis de los caídos. Ulbert anunció, y una luz brillante brilló, cegando a Momonga. Podía sentir su escudo debilitándose por el segundo. Cuando pudo ver una vez más, vio a Ulbert sosteniendo la cabeza de lo que parecía ser una criatura angelical en su mano. Pero, ¿cómo podría ser eso? Era un objeto sagrado, y sin embargo Ulbert estaba lleno de karma negativo. ¿Sorprendido? Preguntó Ulbert. Bueno, tuve que meterme en la lucha contra los no muertos yo mismo, Momonga-san. Esta fue una contramedida, un objeto raro construido a partir del sacrificio de 100 ángeles. Prácticamente rezuma energía sagrada, ¿no es así? ¿No sientes eso? ¿Zumbido placentero en tu cuerpo? Sí, está surtiendo efecto. Yo diría que al final esa línea de búsqueda de perra valió la pena. No. Momonga luchó, lanzándose a ciegas cuando sintió que su cuerpo sudaba, no porque él hubiera podido, pero así era como se sentía. Veamos. También es justo para ti estar sellado. Campo de Tetragram. Contener ahí. Ahora, disfruta del fuego sagrado. Esto no está sucediendo. Pensó Momonga, obligada a arrodillarse por el ataque. Literalmente, podía sentir que su HP se estaba agotando, sin que él pudiera reunir nada. Yacía allí, indefenso ante Ulbert y su brillante carta de triunfo. Ahora estaba pagando el precio por subestimar la amenaza de Ulbert. Lo siento, todos, dijo en su mente. Había fallado en defender la antigua base del gremio de las ambiciones de Ulbert. Solo podía esperar que las consecuencias no fueran demasiado locas. Pero un trato era un trato. Había aceptado el desafío, y había perdido. Ya era hora, ¿eh? Dijo Ulbert, observando mientras el dios de la muerte había retorcido el juicio del ser santo. En una situación de mundo abierto, Momonga podría haber huido, pero aquí, en este pequeño campo de duelo, no podía hacer nada más que ser perseguido, mientras que el poderoso artefacto lo despojó de todas sus fuerzas. Y, sin embargo, antes de poder reclamar la victoria definitiva, un estruendo sacudió todo el campo de batalla. Cuando los dos habían detenido sus concentraciones, todos los ejércitos que se habían enfrentado habían desaparecido en el aire durante mucho tiempo. Ulbert, desconcertado, miró a su alrededor el vasto vacío en cuanto a la causa del ruido, sospechando otra revocación de última hora de Momonga. Nada vino. Luego vino el segundo terremoto. Ark. Dijo Momonga, sus gritos de dolor aumentaban de entusiasmo. Los ojos de Ulbert se entrecerraron, preguntándose por las luces reveladoras que salían de cada agujero de la cabeza del cráneo de Momonga, como si hubiera una vela en su interior. Luego, el cuerpo de Momonga se hinchó hacia afuera, antes de que un ruido fuerte y atronador llenara el aire, y su cuerpo saltó como un globo. Disparando desde cada parte de su cuerpo, ahora había cientos de espíritus chillones, sus gemidos fantasmales desconcertaban incluso a Ulbert. Toma eso. Dijo a los fantasmas, dirigiendo el juicio del ángel hacia ellos.
Y, sin embargo, no importa cuánto de su número él sacrificó, su número nunca disminuyó. De hecho, incluso se multiplicaron, llenando el pequeño espacio entre él y Momonga. A medida que su número salía del cuerpo de Momonga como el grano de un saco perforado, Ulbert se vio obligado a retroceder, mientras sus numerosos brazos ahora lo agarraban y lo agarraban por todos lados. Una mano bien colocada lo hizo tropezar hacia atrás, el ángel se apartó de su alcance cuando comenzó a disparar hechizos de Aoi a su alrededor. Tormenta de fuego. Ola ardiente. Explosión de escarcha. Viento de Ga. Los fantasmas comenzaron a golpearlo, arañándolo, incluso asfixiándolo mientras cubrían toda su vista. Pronto fue enterrado bajo su peso, y fue sorprendente que incluso tuvieran uno. Así que este es el poder de una deidad, pensó Ulbert, cuando su último hechizo se disipó antes de que pudiera concentrarse en las palabras. Su visión se estaba volviendo negra. No está mal, Mama-san. Cuando la salud de Momonga se había agotado peligrosamente, el objeto del alma, el tercer estado mayor del Jutnir, desencadenó uno de sus muchos efectos. Como era un objeto de Dios, no un hechizo de Dios, técnicamente se permitía en el duelo. Pero Momonga había olvidado honestamente que lo tenía equipado en la emoción de la batalla, e incluso entonces se mostraba reacio a usar algo de los que ni siquiera estaba seguro de sus poderes. El objeto del alma invocó a una gran e infinita hueste de fantasmas etéreos para servir al maestro. E infinito aquí significa literalmente infinito, aunque Momonga nunca lo supo. Cuando se hubo recuperado lo suficiente del dolor abrasador de la ejida de Ulbert, los espíritus ahora llenaban todo el campo de batalla, casi sofocándolo en colores etéreos. Con la caída de Ulbert a un HP, el campo de duelo se estaba colapsando y, sin embargo, los fantasmas permanecieron. El resultado de la batalla fue claro. Momonga igual 1, Ulbert igual 0. Instintivamente, se curó primero, sin saberlo, por encima del umbral establecido por las condiciones del objeto. Los espíritus dejaron de engendrar, y Momonga ni siquiera notó que el objeto se había activado. Por el momento, su atención estaba en el campo de batalla cada vez más reducido, y en los muchos espíritus que lo rodeaban, sus ojos brillaban como gemas y miraban hacia él en busca de atención. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Pensó que había estado a punto de morir. El último triunfo de Ulbert había sido tan abrumador que la psique de Momonga se cerró de la conmoción, como un inminente asalto atrapado inmóvil ante los faros. Ahora no se encontraba a Ulbert, y alrededor de él había rostros arrancados directamente de una horrible pesadilla. Pero incluso la atención de Momonga pasó de ellos a otra. Era difícil pasar por alto la vista inconfundible tan cerca, y, sin embargo, hasta ahora. El bastón de Ainzo o algo aún flotó allí. El símbolo del liderazgo. Era suyo, nunca lo había dejado ir hasta el final del primer Yggdrasil, incluso cuando todos los demás ya se habían ido. Este bastón era suyo y de nadie más. Y así, despreocupado de su posición, y sin importarle si los secuaces de Nazarik lo vieron arrastrarse como un gusano en sus rodillas hacia el bastón, Momonga subió los escalones febrilmente, separando los fantasmas ante él como niebla. Había un frenesí en él ahora, un hambre profunda y enorme que nunca se llenaría sino por esa cosa en particular. Es mío. Momonga dijo, jadeando. El personal flotaba a pocos centímetros delante de él. No habló palabras y, sin embargo, pareció invitar a Momonga, convenciéndolo cada vez más. Por fin, Nazarik. Exclamó Momonga, mientras sus dedos huesudos se cerraban sobre el mango. El personal explotó en una vorágine de poder, aunque Momonga no pareció notarlo. La explosión tampoco pareció perturbar a los fantasmas, quienes se mantuvieron lealmente cerca de su maestro. Pero la ola de poder se extendió más lejos, y derribó a todos los leales secuaces de Nazarik a los lados, la fuerza que los hacía golpear contra las paredes distantes. La tumba entera se estremeció, como si hubiera sido despertada bruscamente después de eones de sueño. La onda pulsante estalló lejos e imparable, pasando por todos los pisos, saliendo de la entrada a la tumba, antes de extenderse como una onda titánica sobre el nuevo mundo. No hace falta decir que algo había sucedido, pero, por ahora, a Momonga no le importaba. Acabando con su triunfo sobre el desastre mundial, y la recuperación del personal y, por extensión, toda la tumba, Momonga se sentó en el gran trono. Y si el trono le estaba diciendo algo al oído, él no lo escuchó, su no muerto estaba tan lleno del sentimiento casi herético de alegría exultante. Las legiones de fantasmas se inclinaron y rindieron homenaje al pie del trono, lo que agradó al dios de la muerte.
Bueno, parece que triunfaste, Guildmaster. Mis disculpas por mi presunción. Es evidente que eres verdaderamente digno de ser llamado un dios. La voz venía de dentro de la masa de fantasmas. La voz era sardónica, pero cansada. Ulberts. El demonio sonrió. Aparte de la pequeña cantidad de pelusa chamuscada en todo su cuerpo, se veía bastante bien para alguien que había sufrido una experiencia agotadora cerca de la muerte. Oh, no hay necesidad de estar tan rígido, Momonga-san. Ganaste, justa y cuadrada. Por lo tanto, este Nazarik y el otro Nazarik, te pertenecen solo a ti y a ti. ¿Dónde están esos cretinos? Se volvió y espió a los PNJ que habían sido todos dispersos. Levántense, todos ustedes. Levántense y saluden al maestro de esta tumba a la que llaman hogar. Pague un homenaje al gran señor de la muerte. Saludos, Momonga, verdadero líder de Ainzo Algoun, y las grandes tumbas de Nazarik, del pasado, y para siempre.